Si crees que la Biblia habla de romances como en las películas, piensa otra vez. En sus páginas se encuentran amores sellados en engaño, en deseo escandaloso, en manipulación, en lealtad inesperada y en órdenes que parecen imposibles. 7 relatos que nos obligan a mirar de frente la complejidad humana y la fidelidad de Dios. No son anécdotas para idealizar, son historias que confrontan, que incomodan y que, tarea más sorprendente todavía, enseñan algo profundo sobre el corazón divino y la manera en que obra en medio del pecado y la fragilidad humana. Hoy vamos a recorrer esas 7 historias de amor más inusuales de la Biblia y a preguntar, en cada caso, ¿qué sucedió realmente? ¿Qué normas culturales ayudan a entenderlo? ¿Qué detalle nos incomoda? Y sobre todo, ¿qué revela esto acerca de Dios y de su obra redentora en lo roto? Te doy ahora una vista rápida del mapa para que sepas por dónde vamos. Jacob, Raquel y Lea, Oseas y Gomer, Ruth y Boz, David, Betsabé y Urías, Isaac y Rebeca, el cantar de los cantares, Abraham y Sara. 7 parejas, 7 contextos distintos, 7 lecciones que no encajan en un solo molde romántico. Si una de estas historias te resulta especialmente escandalosa, escríbelo en los comentarios. ¿Cuál te sorprende más? 1. Jacob, Raquel y Lea. 14 años por la mujer equivocada. Imagina a un joven que viaja, se enamora a primera vista y acuerda servir 7 años para obtener a la mujer que ama. Ahora imagina que en la noche de bodas el padre le engaña y le entrega a la hija mayor en lugar de la prometida. Eso es en pocas palabras lo que describe Génesis. Jacob trabaja para Labán 7 años por Raquel, pero aquella noche es entregado a Lea. Para conseguir a Raquel debe servir 7 años más. Detrás del relato hay prácticas culturales que ayudan a explicarlo. El matrimonio implicaba dote, acuerdos familiares, y en sociedades patriarcales, derecho de los padres para disponer de las hijas. El engaño de Labán no está justificado, pero sí se inserta en un contexto donde la honra familiar y las alianzas consolidadas mediante bodas tenían un peso enorme. La tensión que nos corta la respiración no es solo que Jacob fue engañado, es el daño relacional que quedó. Favoritismos, celos entre hermanas, hijos que rivalizan por la preferencia paterna. Lea, la rechazada, da a luz y sus hijos llevan nombres que revelan su anhelo por ser amada. Raquel, la amada, enfrenta la angustia de la infertilidad y la frustración que la lleva a tomar decisiones difíciles. No es una historia de ensueño, sino de familias rotas y de las consecuencias que el engaño y la preferencia generan en generaciones enteras. ¿Qué podemos leer teológicamente en esto? Primero, que Dios no oculta las sombras de sus personajes principales. No idealiza a los patriarcas, los muestra con fallos y con dolor real. Segundo, vemos cómo la historia de la promesa, la familia que dará lugar a una gran nación, se teje a través de relaciones imperfectas. No es que Dios apruebe el engaño ni el favoritismo. Más bien, dentro de esa humanidad fracturada, continúa efectuando su propósito. Hay una esperanza pastoral para quienes han sufrido el rechazo familiar. La historia de Jacob y sus esposas nos recuerda que el plan divino puede avanzar a través de heridas reales, sin ignorarlas ni justificarlas. Si piensas que eso es extraño, espera a la siguiente historia. Una unión que fue al mismo tiempo mandato profético y provocación pública. 2. Oseas y Gomer, el matrimonio como parábola viviente. En el libro de Oseas, la relación matrimonial no es solo una biografía privada, es un acto simbólico con carga profética. Dios manda a Oseas que tome por esposa a una mujer cuya vida será de infidelidades. Esa unión funciona como imagen de la relación de Dios con Israel, un pueblo que se aparta, que busca otros aliados, y un Dios que, aún así, busca restaurar y redimir. Contexto cultural. En el mundo antiguo, el matrimonio tenía un significado social y religioso fuerte. Los profetas usaron imágenes familiares para comunicar la infidelidad espiritual. Lo llamativo y doloroso del relato es el nivel de humillación pública. Oseas compra a su esposa de regreso, lo cual aparece en el texto como un rescate que simboliza la recuperación del pueblo. Pero debemos leer esto con cuidado pastoral. No se trata de una legitimación de la prostitución ni de una apología del abuso emocional. El texto utiliza la experiencia humana de una pareja fracturada para representar realidades espirituales más amplias. La incómoda ambigüedad surge cuando tratamos de entender la agencia de Gomer.
¿Fue una mujer explotada? ¿Se trata de una figura que representa a toda una nación? El texto no responde todas las preguntas, obliga a la humildad hermenéutica. Lo que sí afirma con claridad es la persistencia de Dios. Pese a la infidelidad manifestada, Dios muestra un amor que persigue, que compra de vuelta, que restaura. Es una señal potente de la gracia que no banaliza el pecado, pero que no se deja dominar por él. La lección pastoral para nosotros es doble. Primero, el amor divino puede ser paciente y persistente sin convertirse en tolerancia cómplice del pecado. Segundo, la imagen profética nos invita a una autocrítica honesta. Cuando nuestras vidas se apartan de la fidelidad, Dios no abandona, pero nos llama a la restitución y al arrepentimiento. Si esto te sorprende, aguarda. El siguiente episodio mezcla derecho familiar y una escena nocturna que muchos han interpretado de maneras opuestas. 3. Ruth y Boaz, la seducción o el pedido de rescate. En la corta pero imprescindible historia de Ruth encontramos una serie de elementos que para nosotros hoy suenan extraños. Prácticas de rescate, la figura del pariente Redeemer y una escena nocturna junto a la era que ha provocado debates hermenéuticos por siglos. Ruth, moabita y viuda, acompaña a Noemí, su suegra, y muestra una lealtad excepcional. En la gran comida de la cosecha, siguiendo las costumbres, Ruth se acerca a Boaz y se recuesta a sus pies por la noche. Boaz reconoce la acción como una petición formal para que él actúe como pariente responsable, protegiendo la línea familiar y redimiendo la heredad. Contexto breve: existía la institución del levirato y del derecho del pariente cercano para amparar a la viuda y preservar la línea familiar. La acción de Ruth debe entenderse dentro de ese orden social. Acostarse a los pies del protector no era necesariamente un acto sexual en sentido moderno, sino a menudo una forma simbólica de solicitar protección o matrimonio. De nuevo, la lectura anacrónica nos lleva a malinterpretar. La tensión proviene de las imágenes. Hoy el gesto puede parecer provocador. Hay quienes leen erotismo y otros una estrategia prudente de una mujer vulnerable que busca seguridad. En cualquier caso, lo esencial del relato es su final. Boaz actúa con generosidad, cumple el rol del Redentor y la línea genealógica que conduce a David, y más adelante, a la genealogía mesiánica, incluye a una mujer extranjera. Este detalle tiene un peso teológico inmenso. Dios abre la posibilidad de pertenencia a quien, por sus orígenes, era excluida. La enseñanza pastoral surge con claridad. La inclusión, la fidelidad en la adversidad y la preocupación por los vulnerables son centrales en la economía divina. Además, el relato muestra que Dios puede usar tradiciones sociales para tejer su plan, siempre transformándolas cuando se requieren justicia y misericordia. Si piensas que el siguiente pasaje va a ser una historia comprometida, tienes razón. Ahí está la intervención del poder, el pecado y la lenta llegada de las consecuencias. 4. David, Betsabé y Urías. Abuso de poder y sus consecuencias. Este es probablemente uno de los relatos más crudos del Antiguo Testamento en términos morales. David, rey, ve a Betsabé, la toma, ella queda embarazada, y David hace todo lo posible por encubrir su pecado, incluso disponiendo la muerte de Urías, su esposo, al colocarlo en la primera línea del combate. Las consecuencias son devastadoras: una vida arrebatada, una mujer marcada por el dolor, un rey confrontado por el profeta. No obviemos el contexto. Un monarca con poder absoluto tiene responsabilidad mayor. Aquí no hay matices que justifiquen. Se trata de abuso de poder y de manipulación. Es necesario decirlo con claridad. La Biblia no encubre ni suaviza el acto. Lo presenta como pecado grave, con consecuencias personales y sociales. Cuando el profeta confronta a David, la respuesta del rey es mezcla de arrepentimiento y reconocimiento del juicio divino. Hay en la tradición bíblica espacios de misericordia y corrección. David escribe salmos que muestran su quebrantamiento interior y recibe promesa de perdón, pero también enfrenta consecuencias en su casa. La tensión que debemos sostener es moral y teológica. Dios no aprueba, pero actúa incluso en medio del desastre. La lección pastoral es doble y difícil. Por un lado, hay una firme condena del abuso y del homicidio ordenado desde el poder. Por otro, la historia no termina en la eliminación del personaje. Hay arrepentimiento público, hay consecuencias, y hay una muestra de que la gracia puede interrumpir el curso definitivo de la destrucción. No es una excusa, es una promesa complicada. Dios puede perdonar, pero la restauración no borra las heridas, ni anula la necesidad de justicia.
Para quienes han sufrido abusos, esta narración debe ser leída con sensibilidad. No se puede usar como consuelo fácil. La sanación real requiere reconocimiento del daño, justicia y acompañamiento. A la vez, no podemos cerrar la Biblia sobre las historias dolorosas. La Escritura nos pone delante de la realidad humana, para que aprendamos a no encubrir y a pedir la transformación que solo Dios puede impulsar. Si la crudeza de este relato te ha conmovido, prepara el corazón. La próxima historia nos lleva a un matrimonio que nació en la obediencia y terminó en amor duradero, a pesar de la falta de cortejo. 5. Isaac y Rebeca, un matrimonio arreglado que florece. En un mundo donde las alianzas se forjaban a través de familias, el matrimonio de Isaac y Rebeca aparece como ejemplo de una unión arreglada, que sin embargo evoluciona hacia el afecto y la fidelidad. Abraham envía a su siervo a buscar una esposa para Isaac, y Rebeca, una joven que actúa con generosidad en el pozo, acepta partir a una tierra desconocida. No hubo noviazgo como hoy entendemos, hubo obediencia, fe y una respuesta valiente a lo desconocido. El detalle cultural clave aquí es la agencia femenina en una situación que parecía diseñada por hombres. Rebeca dice sí y se convierte en partícipe activa del proyecto familiar. El gesto del pozo, ofrecer agua, muestra hospitalidad y carácter. Cuando llega a la casa, su relación con Isaac se forja en la convivencia, en el tiempo y en la experiencia compartida. La tensión no radica en escándalo social, sino en la ausencia de romanticismo inicial y en la necesidad de construir amor en la cotidianidad. La lectura teológica resalta 2 puntos: la fe como disposición para entrar en el plan de Dios sin garantías visibles, y la manera en que el matrimonio puede ser un espacio donde el amor crece a través de la fidelidad y la mutua entrega. Este relato ofrece consuelo a quienes se casaron por razones prácticas y descubrieron el afecto con el tiempo. No todo gran amor empieza con fuegos artificiales, algunos se forjan en la obediencia y la bendición. Tras este respiro de esperanza, la siguiente historia nos lleva a un territorio distinto: poesía que celebra el deseo con un lenguaje que, para algunos, puede parecer escandaloso en su candor. ¿Qué hace a ese libro parte del canon? Esa pregunta nos llevará a un terreno donde la belleza y la sensualidad encuentran voz sagrada. El Cantar de los Cantares, poesía erótica en el canon. Aquí llegamos a uno de los textos más curiosos de toda la Biblia, un libro que celebra el amor erótico entre amados. Durante siglos ha generado debate: ¿es alegoría del amor divino o celebración del amor humano dentro del matrimonio? La tradición judía y cristiana han leído ambos niveles, y cada lectura aporta matices. Culturalmente, estas canciones emplean imágenes de la naturaleza, metáforas de frutas, jardines y cuerpos, y lo hacen con una intensidad que sorprende a quienes esperan una religión que silencie el deseo. La dificultad interpretativa aparece en varios frentes. Si se lee como una alegoría, ¿a quién representan los amantes? Si se lee literalmente, ¿cómo conciliar la expresión erótica con una teología que no banaliza el sexo? La prudencia hermenéutica nos dicta no reducir el libro a una sola dimensión. Aún así, hay una afirmación recurrente: el deseo y la intimidad pueden ser regalo bueno y bello dentro de la alianza matrimonial. El texto, además, reconoce la reciprocidad del amor. No es solo el uno exaltando al otro, sino un diálogo de anhelo mutuo. En el uso pastoral, este libro puede liberar a creyentes de la idea de que la espiritualidad implica negar el cuerpo. Más bien, muestra que la creación entera, incluido el deseo humano, puede reflejar la sabiduría divina cuando se vive dentro de límites de fidelidad. También nos lleva a respetar la belleza del lenguaje y a evitar interpretaciones que sexualicen fuera de su contexto o que conviertan el poema en pornografía. Hasta aquí hemos recorrido 5 de las 7 historias que prometimos. Ya has visto el contraste de escenarios: engaño familiar, mandato profético, protección social, abuso de poder, obediencia que engendra amor y poesía que canta el deseo. En cada caso, la Biblia no oculta lo escandaloso ni lo maravilloso, lo coloca ante nosotros y nos invita a leer con discernimiento, a condenar el mal cuando toca hacerlo y a contemplar la manera en que la gracia divina surge en medio de la imperfección humana. Si hasta ahora alguna de estas historias te ha hecho sentir incómodo, incómoda o sorprendida, pregúntate por qué. ¿Qué te revelan tus propias expectativas sobre el amor?
¿Cómo te afecta ver que el plan divino avanza en mundos rotos? Más adelante seguiremos con las dos historias que faltan. Una familia que parece destinada a la tragedia, pero que será escenario de una promesa cumplida. Y otra unión que mezcla parentesco y promesa en formas que desafían nuestras categorías morales. Pero antes de avanzar, permíteme detenerme un momento en lo que hemos visto y sacar 3 aprendizajes que sostendrán lo que viene. Primero, la Biblia es honesta con la condición humana. No es un libro que maquille al héroe. Muestra la caída, la fragilidad y el pecado en personas que son, simultáneamente, canales de la promesa. Segundo, el relato bíblico no convierte las fallas humanas en aprobación divina. Donde hay abuso, asesinato o infidelidad, el texto denuncia y pide arrepentimiento. Donde hay generosidad y lealtad, lo celebra. Tercero, el hilo rojo que atraviesa estas historias es la capacidad de Dios para redimir. No una redención que borre las consecuencias ni que facilite la repetición del mal, sino una fidelidad activa que utiliza incluso lo quebrantado para llevar adelante su propósito salvífico. Mientras te quedas con esas ideas, te invito de nuevo a dejar en los comentarios. ¿Qué historia te ha parecido la más inesperada hasta ahora? ¿Jacob siendo engañado? ¿Oseas viviendo su propia parábola? ¿Ruth pidiendo protección? ¿David desbocado por el poder? ¿O Isaac y Rebeca formando amor desde la obediencia? Tu respuesta nos ayuda a seguir dialogando con honestidad sobre cómo interpretar y aplicar estos relatos. A partir de aquí nos queda abordar las 2 últimas historias, Abraham y Sara, con su mezcla de incredulidad y promesa, y el cierre sorprendente de la genealogía, que incluye mujeres cuya historia desafía los cánones de pureza. Al entrar en ellas, seguiremos prestando atención a lo incómodo y a lo esperanzador, manteniendo la tensión entre juicio y gracia que hemos visto hasta ahora. 7. Abraham y Sara, promesa en medio de la disfunción. Abraham y Sara cerraron muchas listas de fundadores. En la Biblia son pilar de la promesa. Pero su historia, vista de cerca, también es una de las más inquietantes cuando hablamos de amor humano. Matrimonio entre parientes, infertilidad que genera angustia, manipulaciones con una sierva y risas que confiesan incredulidad. No es un cuento idealizado, es una trama donde la fe y la fragilidad se entrelazan de manera dolorosa y a la vez decisiva para la historia de la salvación. Contexto cultural breve. En el cercano Oriente Antiguo era habitual que las alianzas familiares incluyeran matrimonios entre parientes y prácticas que hoy nos resultan extrañas. La esterilidad femenina era una carga social y personal enorme, la descendencia era la garantía de continuidad del linaje, de herencia y de memoria. En ese ambiente, soluciones como la utilización de siervas para engendrar descendencia tenían precedentes sociales y legales. No por eso dejan de plantear preguntas éticas sobre la dignidad y el trato humano. ¿Qué sucedió? Abraham y Sara, antes Abraham y Sarai, son llamados por Dios a ser padres de una gran nación. Pasan los años sin hijos. En un momento de frustración o de búsqueda de una salida culturalmente aceptada, Sara propone que Abraham tenga un hijo con Agar, su sierva. De esa unión nace Ismael. Más adelante, cuando Dios reitera su promesa, Sara en principio se muestra escéptica y ríe ante la idea de concebir a edades avanzadas. Dios, sin embargo, cumple. Sara da a luz a Isaac. Entre medias hay celos, tensiones familiares, la expulsión de Agar e Ismael y una cadena de consecuencias que marcarán generaciones. La incomodidad no es menor. Primero, la práctica de usar a una mujer sierva como solución reproductiva plantea serios problemas éticos. Pone en juego la autonomía y la dignidad de Agar. El texto refleja la tensión. Agar sufre y huye. Luego es confrontada por el ángel que promete protección a su hijo. No se la presenta como una mera herramienta sin consecuencias humanas. Segundo, la risa de Sara, que salta a la incredulidad ante la promesa, muestra que los protagonistas de la promesa tampoco son modelos de fe perfecta. Abraham también flaquea, por ejemplo, cuando presenta a Sara como su hermana por miedo, y esas fallas afectan a otros. Teológicamente, hay que sostener 2 afirmaciones a la vez. No podemos decir que Dios apruebe la instrumentalización de Agar, ni los engaños de Abraham. Esos actos son reales, problemáticos y generan daños. Al mismo tiempo, la narrativa bíblica no borra la soberanía de Dios. La promesa se cumple no por la perfección humana, sino por la fidelidad divina.
Esto no relativiza la responsabilidad moral de los personajes, más bien subraya la gracia que actúa en un mundo donde las decisiones humanas son a menudo imperfectas. En términos pastorales hay varios aprendizajes concretos. Para quienes han vivido en familias marcadas por manipulaciones, favoritismos o prácticas que deshumanizan, la historia de Abraham y Sara no minimiza el dolor, lo exhibe y luego muestra a un Dios que entra en esa realidad rota. Para quien ha sentido la humillación del quedar por fuera, como Agar y su hijo, la Escritura registra esa voz y promete cuidado. Finalmente, para creyentes que han esperado años por una promesa, sea un hijo, una reconciliación, una vocación, la risa de Sara nos recuerda que la incredulidad puede asomar, pero no anula la promesa de Dios. La tensión entre responsabilidad humana y fidelidad divina es el núcleo pastoral. Confesión y arrepentimiento son necesarios, pero no dejan a Dios atado a nuestras fallas. Si te parece difícil pensar que de una historia con manipulación y dolor haya salido una promesa cumplida, espera. El cierre de estas historias nos muestra algo aún más llamativo y esperanzador. El relato bíblico no borra la imperfección, la incluye en la genealogía misma de la esperanza. 8. El cierre sorprendente, mujeres escandalosas en la genealogía. Si hay un final que puede hacerte mirar las páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento con asombro, es el modo en que la línea que conduce a Jesús se compone. El evangelista Mateo, al arrancar la genealogía de Jesús, no presenta una lista de estirpe limpia, según estándares morales tradicionales. Incluye mujeres y episodios que para una mirada moderna, y para muchas miradas de su tiempo, eran escandalosos. ¿Por qué eso importa? Porque nos revela algo profundo sobre la manera en que Dios teje la historia. Utiliza lo inesperado, se acerca a los marginados y transforma los escándalos en escenarios de gracia. Cultural e histórico. En la sociedad judía del primer siglo, era inusual que las genealogías incluyeran mujeres. Las líneas patriarcales privilegiaban la continuidad masculina. Incluir mujeres, y más aún mujeres con historias públicas complicadas, es una decisión narrativa intencional. Mateo menciona a Tamar, Rahab, Ruth, la mujer de Urías, Betsabé y María. Cada una trae consigo un pasado que no encaja con un ideal de pureza que la comunidad podría haber esperado. Breve recorrido por ellas y por qué su inclusión escandaliza y enseña. Tamar. La historia de Tamar se sitúa en el libro del Génesis. Violada en su derecho sucesorio, Tamar se ve obligada a tomar medidas desesperadas para asegurar su lugar dentro de la familia de Judá. Su acción, que hoy puede parecer extrema, responde a una búsqueda de justicia y reconocimiento dentro de un sistema que la había desamparado. La narración no la presenta como villana, sino como alguien que exige su derecho, y su astucia restaura parte de la línea familiar. Rahab. En Josué aparece Rahab, una mujer marcada por su profesión y por su alianza con potencias paganas. Aún así, Rahab decide esconder a los espías israelitas y afirma su confianza en el Dios de Israel. Por esa fe y por su gesto de protección, ella y su casa son preservadas en la toma de Jericó. Rahab es ejemplo de cómo la fe puede nacer en contextos ajenos y cómo la misericordia divina traspasa fronteras culturales. Ruth. Recordamos a la moabita leal que se niega a dejar a su suegra Noemí. Su recorrido, desde viudez y marginación hasta la integración en la comunidad de Israel y su papel en la genealogía davídica, muestra la puerta abierta a los no nacidos en la promesa. La incorporación de Ruth subraya la amplitud inclusiva del plan divino. Betsabé, la mujer de Urías. La inclusión de Betsabé en la genealogía alude a un episodio de adulterio y a un homicidio manipulado para ocultar el pecado real de David. Su presencia en la lista no convierte el pecado en virtud. Al contrario, recuerda que la redención entra por caminos sombríos. La historia denuncia el abuso de poder, exige juicio y arrepentimiento, pero también testifica que la misericordia divina puede obrar aún donde ha habido crimen y quebranto. María. Finalmente, María, madre de Jesús, aparece en la misma lista. Su historia combina inocencia, obediencia y sometimiento a una promesa que trastoca expectativas sociales. En el contexto patriarcal, ella es una joven cuya entrega tendrá repercusiones cósmicas. La genealogía que la incluye no pretende blanquear el pasado, más bien muestra que Dios entra en la historia humana con todos sus matices. La lectura teológica de este cierre es clara. Dios no fabrica una historia a partir de héroes perfectos, sino que redime personas reales, con heridas, fallas y actos de fidelidad que a veces nacen de lugares inesperados. La genealogía que lleva a Jesús es así un mapa de la gracia,
una cartografía de extranjeros, ofendidos, mujeres dislocadas y víctimas que por la acción de Dios forman la madre del Mesías. No es una aprobación automática de lo que hicieron, sino más bien la señal de que la iniciativa redentora de Dios atraviesa incluso lo que la moral humana más condena. ¿Cómo leer esto sin caer en relativismos? Con humildad hermenéutica. No debemos usar la inclusión de estas mujeres para justificar el pecado, ni para borrar sus responsabilidades. Al mismo tiempo, no podemos ignorar que el relato bíblico honra sus voces y las coloca en el centro de una historia mayor, mostrando la capacidad de Dios para redimir y transformar. Es, en última instancia, una llamada a no excluir a quien la comunidad huye y a recordar que la gracia de Dios no se encierra en nuestros criterios de pureza. Clímax y síntesis. Un hilo rojo que atraviesa lo inesperado. Hemos caminado por 7 relatos diferentes, desde engaños matrimoniales hasta poesía que celebra el deseo, desde mandatos proféticos hasta abusos de poder, y sin embargo un hilo rojo une todo, la obra de Dios en medio de la fragilidad humana. Eso no transforma el pecado en virtud, lo muestra en su crudeza y lo deja expuesto. Y aún así, en medio del conflicto, Dios no se queda paralizado. Actúa, corrige, promete, rescata y a menudo sorprende al convertir lugares de vergüenza en puntos de partida para la misericordia. 3 observaciones claves para no perderse en la paradoja. Primero, la Escritura es honesta, no maquilla a sus personajes. Nos muestra a los patriarcas con sus trampas, a los profetas con mandatos incómodos, a reyes que pecan y a mujeres que, desde la marginalidad, cambian el curso de la historia. Segundo, el libro no es un manual moral que aplauda todos los actos humanos. Donde hay explotación, abuso o asesinato, el texto lo denuncia y lo juzga. Cuando hay fe, lealtad y valentía, lo celebra. La tensión entre juicio y gracia es constitutiva del relato bíblico. Tercero, la redención no elimina consecuencias, pero sí abre un camino. Cuando el relato muestra perdón, normalmente viene acompañado de confrontación, arrepentimiento y a veces justicia restaurativa. No hay promesa de que la vida vuelva a ser como antes, pero sí la seguridad de que Dios puede reintegrar lo roto en su propósito más amplio. Aplicación pastoral. ¿Qué hacer con estas historias hoy? ¿Qué te pido que hagas después de leer o escuchar estas historias? 3 pasos concretos, aplicables a la vida personal, familiar y comunitaria. No ocultes las heridas. Las familias y las iglesias tienen la tendencia a encubrir lo vergonzoso, pero la Escritura nos enseña que el reconocimiento del mal es el primer paso hacia la sanación. Si estás lidiando con abuso, engaño o manipulación, busca acompañamiento, justicia y comunidad que proteja a los vulnerables. Practica la humildad hermenéutica. Muchas de estas narraciones son ambiguas. Cuando el texto no responde con claridad, la sabiduría pastoral exige preguntar, no imponer. Evita lecturas que utilicen estos relatos para legitimar prácticas dañinas. Úsalos para aprender a reconocer la gracia que transforma. 3. Sea agente de inclusión. Si la genealogía del Mesías incluye a la marginada, al extranjero y a la mujer con pasado cuestionable, entonces la misión de la Iglesia debe seguir esa línea: acoger, acompañar y restaurar.